Diego de Sama. Estoy a la espera de lo que nunca llega. El personaje de la literatura que vamos a conocer hoy es completamente poderoso y quizás porque habita una novela de una narrativa nueva, distinta y al mismo tiempo oscura y poética. La novela de Antonio Di Benedetto que se llama justamente Sama. Y en realidad a través de Sama, Di Benedetto nos está mostrando un hombre de nuestra historia que vive decepcionado y al mismo tiempo espera lo que no llega. Hoy es Sama, el personaje nacido por escrito de la mano de Di Benedetto. Sama está dedicado a las víctimas de la espera y es una novela publicada en 1956. Todavía no le había ocurrido nada a Di Benedetto durante la dictadura militar, a quien torturarían antes de que pudiera exiliarse. Hay una enorme diferencia entre espera y esperanza. Otro el tono de vida, otro el destino. La espera di-benedettiana está más ligada a Kafka, a Camus, al existencialismo, al absurdo, al Esperando a Godot de Samuel Beckett. Es una novela que reconstruye imaginariamente y desde otro lugar la conquista española de nuestras costas, junto con El Entenado de Juan José Saer y Río de las Congojas de Libertad de Mitrópulos. Durante la dictadura de 1976, la literatura era una forma de salvación. Allí encontré los libros de Di Benedetto y empecé a descubrir en esa literatura el sentido del absurdo, pero no de un absurdo vago y existencial, sino ese absurdo del que Saer decía que había alcanzado a Di Benedetto bajo la forma de la violencia, del Estado, de la dictadura. Jorge, vamos a hablar de uno de los nacidos por escrito más importantes de la literatura, o por lo menos que ha recibido nuevas lecturas, y es Diego de Sama, ¿no? El protagonista de Sama, la novela de Di Benedetto. ¿Cómo es esta figura que apareció en otros años y ahora me parece que ocupa un nuevo lugar? Simplemente Sama esperó. Esperó a que llegara su día. Esperó mucho tiempo, demasiado tal vez, para que se descubriera como una de las grandes novelas latinoamericanas. Y creo que está en el centro del canon de la literatura argentina. Es uno de los libros fundamentales para explicar la literatura argentina y latinoamericana en general, ¿no? ¿Cómo lo estaría explicando? El comienzo, que me estremece siempre, por ejemplo, en la figura del mono y en la figura del pez. La figura del mono es ese mono muerto que está... Arremolinado. Claro, que está ahí en el agua. Es un mono que dice que está por irse y no. Un giro que afirma y niega al mismo tiempo. Y en esta indecisión, en que el cadáver de mono no llega a la invitación al viaje, no se produce. Es una espera que no sale. Por eso el libro está dedicado a las víctimas de la espera. Es una posición de víctima. Exactamente. Y está la otra imagen inmediatamente. El pez que sí quiere ir en el río, pero va contra la corriente. Esta cuestión de la resistencia, ¿no? Y que está en el poema de Hellman. Ni irse ni quedarse, resistir. Di Benedetto, crítico y editor del diario Los Andes, reseñó un libro que podría ser antecedente de su personaje, La historia de Samayoa, corregidor en los mismos tiempos en que Di Benedetto cuenta la historia de su Sama,
a finales del siglo XVIII, cuando en el Virreinato del Río de la Plata se produce la abolición de los corregimientos y el cambio legal enajena a los criollos. Samayoa padece una degradación propia de don Diego de Sama. Tuve una aproximación con el autor que fue a través de su última mujer, que fue la Negra Lucero. Me facilitó muchísimo material que la Negra había recolectado. Me obligó a meterme también en el mundo, en el universo de Di Benedetto de otra manera, porque la Negra se suicida y entonces yo quedo en posesión de todo ese material que ella me había dado, en una situación de deuda. Jimena, vamos a usar tu propio libro para conocer tu visión del personaje. Si bien vos trabajaste mucho con los aspectos biográficos del propio Di Benedetto, para hacer este ensayo que combina justamente escritura y biografía, en el momento en que te encontraste con Sama, ¿cómo trabajaste el personaje? No fue el personaje que me atrapó en la primera lectura de su obra. Sentía que era un personaje que me excedía cuando comencé a meterme en el universo de Di Benedetto. Y que era una novela que iba a tener que leer o analizar al final de haber recorrido toda su obra, porque me parecía intuitivamente que era la obra como que llegaba a un punto de máxima tensión, todas las líneas que estaban insinuadas, trabajadas a lo largo de toda su producción. Es un antihéroe, no es un personaje que uno pueda tener una lectura, digamos, más ingenua, más juvenil, que genere una identificación plena en un primer momento, estoy pensando a los 20 años. O sea, es un personaje denso, es un personaje conflictivo, que es un personaje enroscado, como uno de sus cuentos, de los cuentos de Di Benedetto, que genera por momentos aprensión, por momentos rechazo, por momentos identificación. Entonces la lectura va atravesando todos esos distintos vericuetos de la existencia del sujeto, desde la conflictiva del sujeto colonial hasta la conflictiva erótica, la conflictiva de la transgresión frente a la ley. O sea, está lleno de matices. ¿Y Sama resiste o Sama se aburre? Yo creo que Sama resiste. Yo creo que Sama aguanta. El aguante. Es otra característica, ¿no? Sí. de estar en Latinoamérica. Aguantar. Sama continúa permanentemente en la espera, pero esa espera, en esa espera siempre busca algo, ¿no? Mujeres. Busca mujeres. Mira, vos sabés que estaba pensando en otra de las escenas primeras de Sama, que es el momento en que él espía a las mujeres bañándose y desea a una que está desnuda, todavía no sabe quién es, va a ser Luciana, la esposa de un funcionario con el que él tiene un amorío que no termina de concretarse. Y
lo persigue una de las criadas y él ejerce una violencia sobre ella, le pega, ¿no? Sí. Sama salva mujeres y también las condena. Las castiga y a otras las salva. Hay muchas mujeres en la novela, pero en esta escena que espía el baño es un complejo mítico. Es Acteón que está espiando a Diana. Diana, luego, ofendida por haber sido descubierta desnuda, transforma a Acteón en ciervo y hace que sus propios perros lo persigan y lo despedacen. Y este es el destino también de Diego de Sama. Es despedazado. Mis piernas se volvieron firmes en la zancada porque algo me advertía que era perseguido. Hombre no podía ser porque los hombres no cuidan el baño de las mujeres. India sí, o mulata, por la rapidez con que andaba fuera del sendero donde hay maleza y los troncos se ponen delante. Ella casi me daba alcance y este afán me advirtió que buscaba ver mi rostro, conocerme, que tal debía de ser el mandato de su ama, y entonces resultaba que ella era blanca. Renegué de mi retirada, de haberlo entrevisto apenas privándome de saber quién era. Tenía que volver a enfrentar lo que fuere, descubrirla y descubrirme. Es muy notable como vos lo trabajás en relación a la novela, porque es un personaje que viene muy cargado. La primera parte es en la que vemos un sujeto pasional, digamos, en tensión con esa carga erótica que no logra encontrar un cauce social. Porque claro, precisamente es lo que lo frena, esta necesidad de mujer y que quiere que sea mujer blanca, o sea, frente a que es un espacio de transgresión para un americano en tiempos coloniales, desear, o sea, una relación ilícita y a la vez... Que no sea mulata. Que no sea mulata. A lo largo de esos 10 años con el que lo acompañamos, porque son 10 años de textualidad en la que la novela se desarrolla, se va minorando ese deseo y deja de ser el tema principal de la trama. No se entrega de un modo transparente a sus pulsiones o a sus deseos, por eso digo que es un sujeto como enroscado o que tiene sus vericuetos de conflictividad. Ahora, esta especie de impulso a tomar una mujer blanca, europea, ¿vos lo cruzás con la anticonquista? Precisamente él desea todo eso que no tiene como sujeto americano, o sea, la mujer blanca, el derecho de sangre, el derecho sobre las tierras que como americano no tiene, sobre su destino, porque es un personaje que en todo momento se reconoce menguado, disminuido, con un devenir que no es digno del que fue como ex corregidor, sino que se ha convertido en otra cosa de la que no soñaba ser. Y entonces en ese sueño por poseer la mujer y una mujer española es el sueño de desplazarse a la metrópoli, de conseguir un mejor cargo, de conquistar el imperio. Las mujeres sostienen a Sama al tiempo que lo provocan. Son varias las que aparecen en la trama despertando su voluptuosidad sin del todo satisfacerlo. Lejos de su esposa, lo liga solo una posible correspondencia con ella. Luciana es la mujer del otro, la mujer española, y Emilia, una viuda española pobre, con quien tendrá un hijo al que abandonará. Emilia funciona como una cautiva invertida. El vientre de la mujer española es la conquista de Sama, creando así un hijo al revés, de vuelta. El único niño que vuelve a reaparecer es el enigmático rubio, doble de Sama, que lo cuestiona desde la infancia. Una vez entre todos los barcos que espera que lleguen con el nombramiento para irse a otra ciudad, irracionalmente espera que venga una mujer en ese barco, que no es ni Luciana, ni Rita, ni Marta. Ni Marta. Una mujer. Lo que espera es una alucinación de mujer. Y pregunta por ella. Y le dicen, ¿cómo es? Y él dice que no sabe explicarlo. Esta mujer alucinada después aparece en el lugar de la segunda estancia, cuando él se muda a un lugar más humilde porque él se va empobreciendo. Ahí
ve que hay dos mujeres. Cree que hay dos mujeres que lo espían. Una que es la esposa del dueño de la casa donde vive y otra que no sabe quién es. Y esta segunda, descubre al final, es un fantasma. Es el fantasma de mujer que lo ronda. Esta es la fascinación, dice Sama. Representa lo fascinante, que es una imagen fantaseada. Y esta fascinación está relacionada con el absurdo. Dice que la forma que adquiere el absurdo es esa fascinación. Y que esa fascinación no lleva a una promesa, sino que lleva al horror y probablemente al crimen. Porque dice, yo mataría por ese ser fascinante. ¿Cómo sería la lengua de Di Benedetto? Sí, un estilo de escritura que está con una recuperación discreta de lo arcaico en el lenguaje, o sea, una selección léxica muy precisa. Y además frases unimembres, frases cortas, hay un fraseo que es como una respiración truncada, la presencia de los anacolutos, la utilización anormal de los verbos transitivos. Hay frases que vos decís, desde el orden de lo gramatical, hacen ruido, chillían, no son correctas desde lo gramatical. Justamente él, que era muy exigente, director del Diario de los Andes, si algo tenía el uso correcto del lenguaje comunicativo. Muy interesante lo que decís, porque podría pensarse la lengua de Di Benedetto y el personaje, Sama, como en una misma desarticulación, ¿no? Vos hablás de una lengua que está como incorrecta o corrida, y un poco Sama es un incorrecto, sí, corrido. El estilo en algún punto es la incorrección vuelta a ley, si se quiere. Es permitirse la incorrección en el lenguaje, pero con un uso estético, o sea, no con un mero regodeo a la infracción. Eso es lo que marca ese estilo singular, esa lengua de Sama, que es la lengua dibenedettiana. Hay un tiempo de verbo en Di Benedetto que no cuenta lo que pasa, sino más bien lo que no está pasando, lo estancado. Es el tiempo de lo que pasa y no pasa. Dice así. Salí de la ciudad ribera abajo al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se menea la porción del agua del río que entre ellos recae. Con una pequeña ola y sus remolinos, sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que el mono no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito, y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos, por irnos y no. ¿Quién es este niño rubio? Ese niño rubio que aparece reiteradamente y que no sabe quién es. Es el mismo porque aparece cuando él, en la última escena es la del niño rubio que le dice
¿Vamos a leer el final? Sí, claro, pero ese final... Sí, claro, pero ese final no... Se van a enojar los que lo empiezan a leer. Es que, claro, no es un spoiler, ¿no? Es un final con muchísima fuerza. Bajen el volumen entonces aquellos que no quieren conocer el final. Él me contemplaba. No era indio. Era el niño rubio, sucio, estragadas las ropas, todavía no mayor de 12 años. Comprendí que era yo, el de antes, que no había nacido de nuevo cuando pude hablar con mi propia voz recuperada y le dije a través de una sonrisa de padre, no has crecido. A su vez, con irreductible tristeza, él me dijo, tú tampoco. Es un gran final, pero de todas maneras es un gran final que conmueve muchísimo para quienes estuvimos esperando toda la novela junto a Sama. Así es, ¿No? así es. ¿Qué espera Sama? Espera ser otro, Sama. Finalmente, es un personaje que produce atracción, te cae simpático, es un mal bicho. ¿Cómo lo consideramos a Sama? De algún modo es un idiota, ¿verdad? Es un personaje idiota, pero genera empatía. Genera empatía porque hay que quererse mucho para no sentirse un idiota cada tanto, ¿no? En general, o sea, es un personaje que es muy humano. Entonces, y además es un personaje que es muy cruel consigo mismo. Sí. Entonces él, al exponer toda su crueldad en esa primera persona que es intempestiva, agobiante, neurótica, genera que uno se pregunte por otras zonas del sujeto que él no puede ver o tiene unas definiciones tan tajantes, y deja abierta otra lectura para el que recibe a ese personaje, para el lector. Y no es un personaje pagado de sí mismo. Si bien es un antihéroe, no es un personaje pagado de sí mismo, y eso a mí me resulta muy atractivo. Saer se refirió varias veces, por lo menos tiene 2 ensayos sobre Sama, sobre De Benedetto y sobre Sama, y hay algo que me estremece siempre cuando lo leo, que dice, el absurdo lo alcanzó. El absurdo del cual él escribía sus novelas lo alcanzó, ¿no? Que es realmente ese sufrimiento que padeció en la dictadura de 76 Antonio de Benedetto. Se fue en el año 1977 a España, volvió con la llegada de la democracia, pero era una persona que se la veía envejecida, se la veía destrozada. Lo vi en el año 85, un año antes de su muerte, caminando, arrastrando los pies por la calle Callao. No me animé a hablarle, lo veía muy abrigado, con su barba blanca, como sonámbulo, como perdido, ¿no? Y encontré un texto de Sergio Cheifek donde también cuenta la misma experiencia, con la diferencia de que él se le acercó y le habló, y de Benedetto le habló como un derrotado, ¿no? Le habló como esta víctima de la espera a la que lo alcanzó el absurdo. Pero nada más que el absurdo era la violencia de la dictadura, ¿no? La novela Sama forma parte de la trilogía de la espera de Di Benedetto, junto con Los suicidas y El silenciero. Sama, nacido por escrito a mediados del siglo XX,
continúa boyando en las aguas prodigiosas de la literatura, tan vivo como la metáfora del mono muerto.